¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hernán Pavón, yo soy el coordinador de docencia de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica y les doy la bienvenida a esta charla, esta presentación que vamos a hacer sobre un tema que tiene que ver con los mecanismos de fonación en el paciente traqueostomizado, un tema que invita sobre todo a charlar sobre la interdisciplina también y sobre el trabajo en equipo, que es tan característico de lo que es la rehabilitación. La presentación va a estar a cargo del licenciado Pablo Bellón, que es kinesiólogo respiratorio, que es el subjefe del servicio de kinesiología respiratoria de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. Tiene mucha experiencia en el tema. La idea es que nos haga una presentación sobre las formas de fonación que tienen estos pacientes y después discutir y poder compartir algunas dudas que surjan. Como siempre, la forma el mecanismo con el que nos manejamos tiene que ver con primero la presentación de Pablo en este caso y después las preguntas pueden ir anotándolas en el chat de YouTube, que las vamos a ir respondiendo después de la presentación. Va a estar con nosotros también el licenciado Mauro Bozo, que es el jefe del servicio de kinesiología respiratoria de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. Después le habilitamos el micrófono para que salude también. Bueno, Pablo, adelante. Bueno, muchas gracias, Hernán. Voy a compartir la presentación. Muy bien. Bueno, Hernán ya me presentó, así que no voy a repetir la presentación. Agradezco mucho la invitación a participar con esta charla, eso sí. ¿Y de qué vamos a hablar? Del método de fonación del paciente con una cánula de traqueostomía. Una cánula de traqueostomía que probablemente la mayoría de la gente que está escuchando esta charla ya conozca sus funciones, conozca sus virtudes. Solo vamos a repetir que la función principal por la cual utilizamos esta cánula de traqueostomía es para prevenir el daño laringio que puede estar provocado por la presencia de un tubo orotraqueal durante tiempos prolongados. ¿Está bien? Entonces, siendo esa su principal indicación, también podemos decir que esta cánula nos va a dar los beneficios de tener una vía aérea estable, una vía más fácil para realizar aspiración de secreciones, sin la necesidad de que este tubo que esté en la boca también, que genera mucho desconfort en estos pacientes. Las complicaciones, ya también calculo que muchos la conocen, no voy a estar ahondando mucho en este tema, pero sí me voy a centrar en esta de que la cánula de traqueostomía, por la presencia de su balón de neumotaponamiento, cuando está inflado, impide la vocalización. ¿Bien? Y al impedir la vocalización, esto genera bastantes cuestiones para los pacientes, en los cuales no pueden comunicarse de manera efectiva, tanto con nosotros, los proveedores de salud, y entonces no podemos asistir a sus necesidades, no pueden decirnos qué les pasa, si tienen dolor, se les dificulta transmitir su ansiedad, sus miedos. Esto también les provoca una facilitación de que el paciente tenga delirio y también nos genera esa alteración de que el paciente no va a poder comunicarse de una manera efectiva con su familia y este vínculo va a estar más dificultado por esta situación. Entonces, teniendo en cuenta esto y lo importante que es hablar para un paciente, para mejorar su comunicación, primero vamos a avisar de que, perdonen que spoilee esto, pero no vamos a hablar de protocolos de decanulación, ¿está bien? Esta clase se va a centrar principalmente en la fonación. ¿Qué quiere decir esto? Acá vamos a tener pacientes, tanto que estén probablemente esperando su posibilidad de decanularse y de ser incluido en uno de los tantos protocolos de decanulación que existen, como pacientes que ya sabemos que han fallado esos protocolos y que tienen algún motivo por el cual no pueden sacarse la traqueostomía y entonces tenemos que buscarle una vía alternativa para que, aunque la necesiten, puedan hablar. ¿Está bien? Entonces, puntitos que tenemos que ver simplemente de fonación, tenemos que tener en cuenta que a nivel subglótico, a nivel laringio, que es donde se encuentran las cuerdas vocales, hace falta obtener ciertos valores de presiones y de flujos para que uno logre emitir sonidos y, si uno tiene el potencial cognitivo, emitir palabras.
La presión subglótica mínima que necesitamos para que el paciente pueda fonar es de 2 centímetros de agua, pero normalmente cuando nosotros hablamos lo hacemos utilizando entre 5 y 10 centímetros de agua. Entonces, lo ideal va a ser que tratemos nosotros de lograr llegar a estos valores para que el paciente pueda tener una mejor voz. A su vez, el flujo de aire que habitualmente usamos, bien, durante nuestra expiración, que es como hablamos nosotros, que no tenemos una cánula de traqueostomía, es de entre 3 y 18 litros por minuto. Es variable según la capacidad vital del paciente y según el tono de voz que quiera efectuar en ese momento. Estos valores van a ser importantes ya que van a estar marcando un poco a dónde vamos a estar apuntando con las diferentes técnicas. Entonces, ya yendo un poquitito a lo más importante de esta clase, que son los métodos de fonación, existen un montón de métodos. Existen métodos muy sofisticados que requieren una asistencia de bioingeniería importante, los cuales probablemente son muy costosos y no están disponibles en el mercado para cualquier paciente, y a veces ni siquiera están disponibles en nuestros medios. Yo me voy a centrar simplemente en 3 métodos, los cuales están a disposición de prácticamente cualquier persona que está escuchando esta clase, esté en el ámbito público o esté en el ámbito privado. Los cuales son la utilización de una válvula fonatoria, la ventilación a fuga con el mismo respirador en pacientes que requieran ventilación mecánica y no puedan desvincularse de la misma, y la fonación insuflando aire por el catéter subglótico, que el único requerimiento que vamos a tener es que el paciente tenga una traqueostomía con catéter subglótico, la cual en general suelen estar disponibles en el mercado, entonces, y hasta en algunos lugares se las fabrican de manera casera, esterilizándolas posteriormente. Pero bueno, son métodos que creo que todos vamos a poder acceder, y cada uno va a tener un paciente específico que se va a beneficiar. Vamos a empezar por el primer método que hablábamos, la fonación con válvula fonatoria. Este es un método de oclusión, ¿bien? Nos basamos en un método de oclusión de la cánula, en el cual vamos a necesitar un desinflado del balón de neumotaponamiento para poder ocluirla. Entonces, primero, tenemos 2 métodos de oclusión. Colocar un tapón en el cual el paciente va a inspirar y expirar todo por su vía aérea superior, y una válvula fonatoria. ¿Por qué no voy a hablar de tampón fonatorio? Porque probablemente el paciente que logre utilizar un tampón fonatorio va a estar muy próximo a su decanulación, o por lo menos va a estar incluido en los protocolos de decanulación de una manera más fuerte. Acá nos vamos a centrar un poco más en ese paciente que por ahí no tolere ese tapón para fonar, para a la hora de ocluir su traqueostomía, sino que utilizaremos una válvula fonatoria como un camino intermedio entre poder ocluirlo, pero que no tenga que hacer tanto trabajo ventilatorio. ¿Quiénes serán los candidatos para nosotros para este mecanismo? Primero, pacientes que estén conscientes con potencial de hablar. ¿Bien? Si el paciente es un paciente que se encuentra en vigilia sin respuesta y no es un paciente que va a tener potencial de hablar, probablemente este beneficio no va a estar y no tiene sentido incursar en este mecanismo. Segundo, que estén estables clínicamente. Después, que toleren el balón de desinflado en el neumotaponamiento. Esto puede ser que no lo toleren en una primera instancia, sino que con un proceso lo vayan a tolerar, pero en algún momento tiene que tolerar, y tiene que tolerar esa oclusión de la cánula de traqueostomía. Si no, no vamos a poder colocar la válvula fonatoria. Y que tenga un, por lo menos, aceptable manejo de las secreciones orofaringias. ¿Por qué digo un aceptable y no un óptimo manejo? Porque probablemente puede ser que un paciente, en ciertas situaciones ideales, pueda más o menos manejar estas secreciones, y entonces eso nos permite utilizar una válvula fonatoria durante cortos periodos, pero que eso puede ser muy importante, ya que puede ser para que el paciente hable con sus familiares, para que el paciente trabaje en las terapias con fonoaudiología, para que el paciente pueda comunicar lo que le pasa en una situación determinada. ¿Está bien? Entonces, con que tenga un aceptable manejo de secreciones orofaringias, pueden ser candidatos a, en posiciones ideales, como es sentado y luego hace una buena aspiración, que el paciente utilice este método. Y, por último, que el paciente tenga un aceptable flujo pericánula sin aumento del trabajo ventilatorio. Ahora vamos a andar un poquitito más en este punto. La tolerancia a la válvula fonatoria, primero que decíamos, hablamos del tapón todo, hay diferentes formas de evaluarlo. La forma más sencilla es ver, obviamente, ocluir la cánula de traqueostomía y ver si lo tolera. Ahora, este estudio de Clark y Johnson nos dio ciertas herramientas para poder, bedside, al lado del paciente, evaluar cómo va a tener esa tolerancia de oclusión. Y nos dio ciertos puntos de corte. ¿Qué nos dice, para resumir este trabajo? Que si nosotros medimos, ellos midieron la presión traqueal a través de un conector que colocaban a la salida de la traqueostomía, conectado a un manómetro.
Si ellos veían que en esa posición de reposo el paciente tenía una presión traqueal expiratoria mayor de 10 centímetros de agua, bueno, lo tomaban como que era un valor elevado y probablemente el trabajo ventilatorio de ese paciente lo llevase a la falla. ¿Qué es lo que recomendaban? Lo básico, primero, busquemos disminuir el diámetro interno de la traqueostomía, ¿no? Busquemos achicar la traqueostomía que tenemos. Busquemos disminuir ese contenido que está dentro de un continente que va a generar una resistencia. Si esto no es suficiente, nosotros podemos valorar y realizar una fibrobroncoscopía, ¿no? Para valorar cuál es el problema puntual. Pero no siempre está disponible en todos los centros y no siempre está disponible con esa inmediatez. Entonces, si el paciente tiene arriba de 10, eso nos recomendaban. Si tenía entre 5 y 10 centímetros de agua, nos recomienda que probablemente ese paciente se beneficie con el uso de una válvula fonatoria. ¿Bien? Esto, que de sencillo, se puede medir fácilmente, se puede medir con el mismo aparato que utilizamos para medir la presión del balón de neumotaponamiento, nos puede servir para ir monitoreando y para ver estas cuestiones de uso de válvula fonatoria en pacientes que por ahí tienen una lesión obstructiva que a priori no nos permite decanularlo. En este trabajo de los chilenos fue muy interesante, porque esto ya lo valoraban más bedside y buscaban ver la tolerancia que tenía, y ellos veían que en los pacientes que tienen más de 20 centímetros de agua, esos pacientes probablemente son pacientes que no van a ser candidatos a este método de fonación, ni siquiera por cortos periodos. El trabajo ventilatorio que van a desarrollar al momento de ocluirlos con esa válvula fonatoria va a ser muy alto, y probablemente los lleve a la falla, y sea más las contras probables que tengamos que los beneficios. Entonces, esos pacientes, cuando medimos a presión, ellos, si pueden ver en la foto, pueden ver cómo se lo miden a través de la válvula fonatoria. Bien, del puerto de oxígeno a la válvula fonatoria de esta marca Giley. Entonces, al ver que las presiones que desarrollaba expiratorias traqueales sean mayores de 20, no es candidato. Por otra parte, si es menor de 20, se lo veíamos con Clark Johnson, probablemente el paciente sea candidato y lo vaya a tolerar bien, por lo menos durante periodos cortos o medianos de tiempo, el uso de válvula fonatoria. El paciente que más monitoreo va a necesitar va a ser aquel que estas presiones expiratorias traqueales que desarrolle sean entre 10 y 20 centímetros de agua. Estos pacientes que por ahí en el trabajo de Clark Johnson quedaban afuera de la utilización de la oclusión, estos pacientes podrían ocluirse bajo circunstancias controladas, durante tiempos pequeños y siempre bajo supervisión y monitoreo. ¿Por qué puede ser importante esto? Para poder hablar con un familiar durante 15, 20 minutos, ¿bien? Mientras el profesional que lo está controlando está en la habitación o está al lado y está el paciente con un saturómetro para poder controlarlo y no está solo, ¿bien? Para trabajar, ¿bien? Las cuestiones de fonación y de glutorias con fonoaudiología, que es muy importante. Siempre es muy importante tratar de llevar a la especificidad para poder trabajar mejor, ¿no? Entonces, esta es una forma en la cual uno puede monitorearlo en el día a día y puede ir tomando decisiones en base al uso de válvulas fonatorias. Otra cuestión que tenemos, otro tipo de paciente que se puede beneficiar del uso de una válvula fonatoria y que no se beneficiaría con un tapón, es ese paciente neuromuscular que tiene bajos volúmenes pulmonares, una baja capacidad vital, el cual logra estar desvinculado a la ventilación mecánica, pero a la hora de ocluir la traqueostomía con un tapón, ese espacio muerto dado por la vía aérea superior de entre 100 y 150 mililitros lo lleva a desarrollar hipoventilación alveolar e hipercapnia. ¿Está bien? En ese paciente, probablemente el uso de una válvula fonatoria le va a permitir poder estar ocluido, hablando y participando en las diferentes terapias de una manera adecuada sin desarrollar hipoventilación. Después se verá si este paciente se puede mejorar según el tipo de patología y hacia dónde vamos. Pero son como los dos grandes usos de válvula fonatoria en un paciente que no tolera oclusión por estos dos motivos y la válvula fonatoria le va a permitir poder hablar y comunicarse. ¿Qué es una válvula fonatoria? Por ahí algunos no saben, así que vamos a decirlo. La válvula fonatoria no deja de ser una válvula unidireccional, ¿bien? Que tiene una membrana en la cual, al momento de inspirar, esta membrana se abre, lo cual permite el ingreso de aire a través de la traqueostomía hacia el paciente. Siempre requiere este balón de neumotaponamiento que esté desinflado, eso es una condición absoluta, y al momento de expirar, cuando el paciente quiere soplar, esta válvula se cierra y no permite que el aire salga por la traqueostomía y lo obliga a salir todo el aire por su vía aérea superior y por sus cuerdas vocales. ¿Está bien? Existen diferentes tipos de válvulas fonatorias en el mercado. Estas que le estaba mostrando en estos trabajos
son las de la marca Gilei, que tiene una membrana muy delgada, de muy baja resistencia, y tienen la ventaja de que muchas vienen con un puerto de oxígeno, que nos puede servir tanto para colocar oxígeno, pero también para realizar mediciones de presiones. Por otro lado, tenemos las de marca Tracoe, que tiene una ventaja de que girando su rueda pueden generar una oclusión o estar aperturas de válvula, ¿está bien? Entonces permite ir en el mismo dispositivo variando. Las tipo Rush son similares a las otras, simplemente tienen unas tapitas que se colocan por delante, la válvula es una y se coloca con puerto de oxígeno o para tapón o se la deja sin ningún elemento. Por último tenemos las de tipo Passimure, que por ahí no hemos visto muchas acá en el mercado, pero la particularidad que tiene esta marca es que tiene un tipo de válvula que se puede conectar en serie con el circuito de ventilación mecánica. Entonces, permite que un paciente, luego de desinflar, para el siguiente método de formación que vamos a hablar, que es el método de ventilación a fuga, podemos colocarle esa válvula y permite que el paciente inspire por el ventilador y al momento de expirar le genere una resistencia tal que haga que expire todo por vía aérea superior. En el próximo método de fonación vamos a hablar más de eso. ¿Por qué es importante saber esta diferencia? Porque cada válvula va a tener una resistencia dada a partir de su membrana que va a estar generando esta válvula unidireccional. ¿Está bien? Estas resistencias suelen ser muy bajas, entonces no suelen generar problemas. Pero si las estamos utilizando en pacientes con bajas capacidades ventilatorias, bien, con debilidad, tengo que tener en cuenta porque probablemente puedan ser un factor restrictivo a la hora de que la utilice durante mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces, de más o menos conocer estas cuestiones. ¿Cuáles serán las contraindicaciones de que un paciente lo probemos y utilicemos una válvula fonatoria? Claramente un paciente que no va a fonar porque no tiene una capacidad cognitiva de fonar, probablemente no sea el candidato a utilizar una válvula fonatoria. A utilizar una válvula fonatoria, especialmente como método que estamos utilizando para que el paciente fone, no dentro de un protocolo de canulación, quiero hacer la aclaración, sino como método que un paciente fone. Estamos buscando darle confort y calidad de vida al paciente. Un paciente que no tiene una posibilidad neurológica de fonar no va a ser un candidato a exponerlo a los riesgos de este método. Segundo, un paciente que tenga grandes signos de aspiración de contenido orofaringio, un paciente que no solamente nos dé alguna prueba de tinción con azul o algún FES nos dé que se aspira un poco, sino que ya al momento de ocluirlo veamos de manera cuantiosa que el paciente no logra manejar ese contenido orofaringio, le genera una tos irritativa persistente, no logra limpiar la voz y el riesgo pasa a ser mayor que el beneficio. Por último, un paciente que tenga una lesión grave obstructiva en su vía superior, ya que ese paciente que probablemente lo detectemos a partir de la medición de presiones traqueales, sea un paciente que esté muy en riesgo, especialmente si llega por algún motivo, como puede ser secreciones, ocluir su válvula unidireccional, su válvula fonatoria. En ese momento se convertiría en un tapón y seguramente el paciente se pondría en grandes riesgos. Son pacientes con los cuales tenemos que tener contraindicaciones o extremados cuidados. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos esperar de este método? Bueno, el primero va a estar relacionado con el déficit de humidificación que vamos a tener en el gas inspirado. Como pudieron ver, al ser una válvula unidireccional en la cual el paciente va a inspirar por su cánula de traqueostomía y va a expirar por su vía aérea superior, todo lo que es colocación de método de humidificación es complejo. Los humidificadores, los HME, los humidificadores pasivos no son efectivos para este método. Por lo tanto, un problema recurrente y frecuente, diría el más común, es que es toda la lesión que se produce en el árbol bronquial y lo que podemos observar más frecuentemente, secreciones secas y que se tapicen o tapen las cánulas de traqueostomía. Por lo tanto, es un tema a tener muy en cuenta a la hora de utilizar este método. Por otra parte, la oxigenoterapia. ¿Por qué me refiero? No es que es una contraindicación, una complicación la oxigenoterapia, sino que el paciente que requiere oxigenoterapia va a tener dos formas en las cuales se vamos a poder administrar. Una es utilizando una válvula que tenga un puerto para tal fin, en el cual cuando lo conectemos, le estemos dando el oxígeno directamente hacia su tráquea. ¿Cuál es el inconveniente? Que si ya hablamos que tenemos un problema de humidificación dado por el tipo de mecanismo que utiliza la válvula fonatoria, si encima le agregamos un flujo de aire, oxígeno en este caso, frío y seco, vamos a estar agravando aún más eso. Entonces el potencial de complicaciones aumenta de manera exponencial.
¿Y cuál es el problema de que le demos oxígeno por vía aérea superior? Bueno, es que no sabemos a ciencia cierta cuánto flujo el paciente está manejando por su vía aérea superior al momento de inspirar y cuánto flujo está entrando por su cánula de traqueostomía. El flujo que ingrese por su cánula de traqueostomía claramente no se va a enriquecer con el oxígeno suplementario. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno va a ser altamente variable, no solamente por su patrón respiratorio, sino por el dispositivo en sí. Bueno, será cuestión de monitorear y de ver ese paciente y de controlar mucho esa oxemia. Por último, en otro punto, perdón, la oclusión de la válvula unidireccional puede taparse con secreción. Entonces, si tenemos un paciente el cual no tolera tapón, sí válvula unidireccional, sepamos, por eso necesita monitoreo, que si, por ejemplo, tose, tiene moco, el moco puede tapar la válvula y la válvula transformarse en un tapón. Por lo tanto, por eso requieren monitoreo y que siempre haya alguna persona que esté supervisando su uso. Por último, y no tan frecuente, pero vale la pena mencionarlo, en algunos casos puede darse, en pacientes con patologías obstructivas, como pueden ser los EPOC, la exhalación por vía aérea superior puede llegar a ser incompleta y la utilización de esta válvula fonatoria puede generar algún desarrollo de atrapamiento aéreo y de autopip consecuentemente. Pero bueno, en nuestra experiencia realmente esto no suele ser frecuente. Bueno, como receta de cocina para utilizar este método, bien, como para dejar el ABC, para personas que no esté tan experimentada, le digo que lo primero que tenemos que hacer, siempre que vamos a utilizar este método, es aspirar las secreciones bronquiales y subglóticas del paciente. Luego desinflamos el balón de neumotaponamiento, colocamos la válvula y escuchamos la voz del paciente, escuchamos esa voz como es, si tiene un buen timbre, si es húmeda, vemos si tiene aumento del trabajo ventilatorio, vemos si empieza a usar musculatura accesoria, vemos si empieza a toser con irritación persistentemente y vamos valorando la utilización del método. Una vez que el paciente tolera este método, ajustamos la oxigenoterapia teniendo en cuenta estos parámetros de humidificación que les mencionaba anteriormente y cuánto necesita oxígeno ese paciente. Por último, valoramos el trabajo ventilatorio, no solamente subjetivamente, sino si tenemos la posibilidad, valoramos el trabajo ventilatorio de manera objetiva a través de la medición de presiones traqueales. Claramente la forma óptima sería colocar un balón esofágico, un balón gástrico, pero no vamos a utilizar esto bedside con todos los pacientes. Bueno, una vez terminado este método, vamos a pasar al segundo método de fonación que tenemos, lo que es la fonación, como le llamamos normalmente, la ventilación a fuga, que en verdad es una fonación con ventilación a fuga. El paciente puede estar ventilando a fuga y no fonar. ¿Y en qué se basa esto? Se basa en un paciente que requiere la conexión a una ventilación mecánica, en el cual normalmente nosotros tenemos el balón de neumotaponamiento, de sacar una traqueotomía inflado, ¿para qué? Para evitar las fugas hacia vía superior y asegurar la ventilación alveolar y que el pulmón se presurice de una manera correcta. Pero en los pacientes críticos crónicos, probablemente que no tengan una patología pulmonar aguda, nos va a dar la posibilidad de que usemos esto de desinflar el balón, ¿para qué? Para que el flujo no solamente vaya hacia sus pulmones, sino también vaya hacia su vía aérea superior. Y esto le permite al paciente hablar. Normalmente cuando usamos este método, la fonación va a ser un acto inspiratorio, a diferencia de lo que nosotros hablamos, que hablamos en expiración. ¿Por qué? Porque el aumento de presión se va a dar, como los ventiladores entregan ventilación a presión positiva, el aumento de presión se va a dar en la fase inspiratoria. Y en la fase expiratoria, cuando se abra la válvula expiratoria del respirador, va a caer la presión y va a tender a exhalar por allí. Esto por lo menos en un principio. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Claramente el paciente que esté consciente, estable clínicamente, tiene que tolerar el desinflado del balón de neumotaponamiento, que tenga un aceptable manejo de secreciones orofaringias y que tenga un aceptable flujo pericánula, similares a los que decíamos previamente. Pero especialmente va a ser ese paciente que no tolere la ventilación espontánea, ni siquiera a corto periodo como para poner una válvula fonatoria. ¿Está bien? Hasta ese paciente que no logra eso y que no podemos decanularlo, tiene su posibilidad de hablar con este método. Bueno, ya para simplemente decir algunas cuestiones del setting, luego de haber explicado el método, el trabajo de Hoy nos dio nos iluminó un poco a través de cómo podíamos aumentar la cantidad de tiempo que el paciente podía fonar.
¿Cuál es un problema que nos pasa normalmente? Cuando desinflamos el balón de neumotaponamiento sin modificar el setting ventilatorio del paciente, nos pasa generalmente que el paciente tiene una voz como que va y viene. Y generalmente va en la inspiración, puede hablar y se le va la voz cuando llega a la expiración. ¿Por qué es esto? Porque la presión traqueal empieza a ser muy variante y en la expiración baja por debajo de 5 centímetros de agua y se tiende a ir a 0. ¿Cómo podemos mejorar la fonación de este paciente, hacer que pueda hablar de una manera más fluida, como estoy hablando yo ahora, sin alterar su ventilación? Bueno, este trabajo de Hoyt evaluó 2 métodos. El primero era, aumentemos la cantidad de tiempo que mantenemos esa presión inspiratoria en niveles elevados, aumentando el tiempo inspiratorio del ciclo ventilatorio. Si yo aumento el TI del ventilador, lo que voy a estar haciendo es que más tiempo tenga esa presión traqueal elevada inspiratoria, entonces va a poder hablar durante más tiempo. ¿Y qué podemos hacer para mejorar la fonación en la expiración? Bueno, probablemente es lo que decía Hoyt, si le aumentamos la PIP, la presión expiratoria de fin de expiración, lo que vamos a ir generando es que la resistencia sea mayor en el ventilador que lo que es en la vía aérea superior. Entonces el aire, en vez de querer irse hacia la rama expiratoria del ventilador, va a tender a irse hacia la vía aérea superior. Y entonces me va a generar un aumento de la presión traqueal en la expiración y me va a aumentar el flujo expiratorio durante la misma. ¿Y qué es lo que vieron cuando evaluaron esto? Primero que los dos, como pueden ver en este gráfico, los dos mecanismos generaban un aumento de la cantidad de sílabas que podía el paciente decir durante un ciclo respiratorio completo. Primero lo vieron de manera aislada, qué efecto tenía cada una. Pero lo más interesante que lograron es que como los dos métodos apuntan a aumentar la fonación en 2 tiempos diferentes, su uso en conjunto generaba un efecto aditivo que llevaba a que el paciente aumente mucho más ese tiempo que podía hablar efectivamente. El paciente ya no solamente hablaba en inspiración, sino también en expiración. Y esto generaba que el tiempo de fonación durante el ciclo ventilatorio aumentase, la cantidad de sílabas que podía decir el paciente por respiración aumentase y que también lo subjetivo de un observador que lo evaluaba y que escuchaba lo que decía sea mucho más claro y le aumentase el puntaje en esos ítems. Por lo tanto, la recomendación viene por ese lado. Para mostrarlo esquemáticamente, cuando uno está con el ventilador, con el balón desinflado sin modificación en el setting, cuando el paciente inspira, se abre la válvula inspiratoria del respirador, la expiratoria está cerrada y el flujo entra al paciente y parte del flujo, con ese aumento de presión que se produce a nivel de la vía aérea, va a ir hacia el pulmón y parte va a ir hacia la vía superior. Y el paciente puede fonar. Pero cuando expira, cuando se cierra la válvula inspiratoria del paciente, se abre la válvula expiratoria, el flujo, por una cuestión de resistencia de la vía aérea superior, va a tender a ir, si está con bajos valores de presión de PIP, va a tender a salir por la traqueostomía e ir hacia el circuito expiratorio. Cuando yo aumento levemente la PIP, voy a lograr una distribución de este flujo. La resistencia va a aumentar en su circuito ventilatorio y por lo tanto en su vía aérea artificial y va a hacer que parte del flujo vaya hacia su vía aérea superior y parte del flujo vaya hacia el ventilador. Y si yo aumento aún más esto, voy a llegar a un valor en el cual la PIP se va a transformar como si fuese una válvula inspiratoria, como mostraba la válvula fonatoria anteriormente, y va a hacer que todo el flujo vaya a salir por la vía aérea superior y le va a dar mayor potencial de hablar al paciente. Esto lo cuantificaron, vieron diferentes valores y encontraron que aumentando los niveles de PIP de manera escalonada, lograban aumentar la cantidad de sílabas por minuto cuando utilizaban valores de 12 centímetros de agua de PIP. Entonces, es aumentar la PIP probablemente el beneficio y también buscar encontrar ese punto de equilibrio para el paciente. Otra pregunta que surgió y que la evaluó Priscient en su trabajo ya viejo, pero sirve mucho para frecuentemente, hay pacientes que con modalidades controladas por volumen, no se sienten confortables. Estamos hablando de pacientes crítico-crónicos que interactúan con todos nosotros, que tienen una ventilación espontánea y que tienen una demanda ventilatoria variable. Y estos modos controlados, especialmente por volumen, suelen ser no los más adecuados para estos pacientes muchas veces. Bueno, entonces partió del principio de eso, dice, bueno, ¿y qué pasa si el paciente lo pongo en presión de soporte a la hora de fonar? Para esta población de pacientes que no le gusta el volumen, estar en volumen control.
Y pensaron en qué pasa cuando el paciente que está en presión de soporte tiene fugas. Se retrasa el ciclado. Bien, recordemos que en presión de soporte el ciclado ocurre por caída del pico flujo inspiratorio. Entonces, si el paciente tiene una fuga, el respirador, el ventilador, nunca va a censar esa caída de pico flujo, o va a tardar más en censarla, y eso va a prolongar el tiempo inspiratorio. Algo que puede ser perjudicial y puede generar sincronías en pacientes cuando estamos pensando en el winning, probablemente a la hora de fonación, generando una fuga intencional dada por desinflar el balón del hemotaponamiento, no va a ser favorable. ¿Está bien? Porque este aumento del tiempo inspiratorio, si recuerdan como dije anteriormente, va a generar que durante más tiempo tengamos esta presión positiva aumentada inspiratoria. Y cuando tiene esta presión aumentada inspiratoria, le permite al paciente fonar. ¿Está bien? En estos métodos siempre tengamos en cuenta que la fonación se disocia mucho de la respiración del paciente. ¿Está bien? Por eso es que hablo tanto de presiones y de los flujos que pasan. Entonces, ¿qué fue lo que evaluaron? Midieron utilizar este parámetro utilizando valores similares de PIP y vieron qué pasaba cuando el paciente estaba en un modo controlado por volumen y cuando el paciente estaba en un modo de presión de soporte. Aumentaban la presión de soporte tal que tengan un volumen similar en los dos mecanismos y lo que vio es que en presión de soporte estos pacientes que no toleraban estar en volumen control generaban todavía mejores tiempos a la hora de hablar. ¿Bien? Entonces, les permitía fonar más en la inspiración porque se alargaban más los tiempos inspiratorios, pero también le permitía fonar más en la expiración. Probablemente porque al paciente poder generar el disparo del ventilador y no tener una frecuencia preseteada, probablemente el tiempo expiratorio también sea mayor. Y entonces le permite hablar por ahí. Entonces, tanto utilizando modos controlados por volumen como modos de presión de soporte, en los dos modos podemos hablar. ¿Qué pacientes en nuestra experiencia se favorecen con uno u otro? Bueno, los pacientes neuromusculares probablemente se favorezcan con fonar con un modo controlado por volumen, porque a su vez un punto de especial interés va a ser monitorear la hipoventilación alveolar, que si el paciente no está con oxígeno, lo vamos a poder monitorear a través de la saturometría. Entonces, como no sabemos cuánto de CBT está yendo hacia vía superior y cuánto hacia el pulmón, el ver si el paciente cae la oxemia en un paciente que no tiene oxígeno suplementario previamente, nos hace pensar en hipoventilación, entonces aumentando el BT seteado probablemente podemos compensarlo. En cambio, en los pacientes obstructivos, como son los pacientes EPOC, probablemente esa modalidad no sea la más adecuada, no es en la cual suelen ventilar, y en esos pacientes sea más útil, en ese EPOC que no podemos desvincular ni pudimos switchar a BNI, sea interesante utilizar modos de presión de soporte a la hora de favorecer su fonación. ¿Cuáles serán las contraindicaciones? No van a variar mucho con las que nombramos anteriormente para la fonatoria. Pacientes que tengan alteración crónica de la conciencia y no vayan a fonar por una cuestión neurológica. Pacientes que tengan grandes signos de aspiración de contenido orofaringio, aunque acá, a diferencia del uso de válvulas fonatorias, tenemos la ventaja de que al estar usando presión positiva del ventilador, eso va a generar cierta protección contra la aspiración de contenido orofaringio. Pacientes que tengan una lesión grave obstructiva en vía aérea superior, esto también será de valorar según el paciente. Y las complicaciones que podemos esperar son, acá no vamos a tener el problema de que no tenga humidificación el paciente, pero si estamos utilizando un valor de presiones de PIP elevado como para generar un efecto válvula y queremos que todo ese flujo vaya hacia vía aérea superior, ¿qué flujo irá hacia el humidificador pasivo, hacia el HM que utilizamos? Probablemente o poco o nada, pero seguramente va a ser un flujo escaso que va a alterar su eficacia. Por lo tanto, el uso de este tipo de humidificación va a hacer que no sea eficiente. Y si el paciente es un paciente que se moviliza, que deambula con un ventilador de traslado, como pasa con muchos de estos pacientes que fonan neuromusculares, la humidificación activa probablemente no sea una opción para ellos. Entonces, esto puede ser una complicación que nos limite el uso de esta técnica. En nuestra experiencia es muy variable y realmente es una decisión que tenemos que ir valorando paciente a paciente. Hay pacientes que toleran muy bien la ventilación a fuga y están mucho tiempo tolerándola, y otros pacientes que con pocos tiempos de ventilación a fuga ya generan problemas de humidificación con obstrucción de cánulas de traqueostomía. Después, valorar la hipoventilación alveolar. Si acá vamos a estar distribuyendo el volumen inspirado, lo vamos a estar distribuyendo entre lo que va a salir por vía aérea superior y lo que va a ir hacia el pulmón del paciente, bueno, vamos a tener que monitorearlo mucho.
¿Qué sería la situación ideal? La situación ideal sería aquel paciente que no requiere oxígeno suplementario. Por lo tanto, en un paciente estable que previo a desinflarle el balón de neumotaponamiento tenía una oxemia correcta, sin oxígeno suplementario, si empieza a desaturar, deberíamos pensar que lo más probable es que esté haciendo hipoventilación. Entonces, al lograr monitorizar esto, nos va a permitir buscar aumentar, si estamos en una modalidad controlada por volumen, aumentar el volumen que le estamos seteando al ventilador para ver si logramos mejorar este mecanismo. Por último, en pacientes obstructivos, y como hablamos con la válvula fonatoria, también se puede generar el desarrollo de autopip por atrapamiento aéreo ante un paciente que no logra una exhalación completa por su vía aérea superior. Repito, esto no suele ser frecuente, no lo vemos tanto en la práctica, pero está descrito en la literatura. Y lo mismo que lo que sería la disminución del retorno venoso. Pensemos que estamos utilizando probablemente presiones altas de PIP. En la literatura nombra como complicación que podría haber afección del retorno venoso por aumento de la presión intratorácica generada por esta PIP. En la práctica no lo hemos visto este fenómeno, no nos ha pasado, y generalmente tienen buenas tolerancias a valores de 10, 12 de PIP los pacientes, pensando además de que al tener un mecanismo de fuga por su vía aérea superior, porque está desinflado el balón de neumotaponamiento, hay que ver cuánto esta PIP se traduce en aumento de la presión intratorácica. Pero no solemos ver este fenómeno, esta complicación en la práctica diaria. Bueno, para darle la receta de cocina, como hicimos en otro método, de cómo aplicamos este método, para el que nunca lo haya aplicado y lo quiera probar, en primer lugar vamos a aspirar las secreciones bronquiales y subglóticas. Esto es muy importante. Pensemos que cuando desinflamos el balón, si esto vuelca va a generarle mucha tos. Entonces, muchas veces la aspiración de subglótica de estos pacientes es muy importante. Mismo algunos se favorecen con que mientras se está desinflando el balón de neumotaponamiento, estemos aspirando por el catéter subglótico sus secreciones, ya sea con una jeringa o con una manguera. Pero entonces, para que en ese momento que se desinfla y tienden a caer, ahí se aspiren. Después, desinflar el balón de neumotaponamiento lentamente. No siempre le requeriremos desinflarlo de manera completa. Pensemos que por ahí el flujo que va a ir hacia vía aérea superior puede ser mucho. Y eso puede generar al paciente mucha irritación en una laringe que por ahí está, hace rato no recibe aire y se irrita muy fácilmente. Entonces, probablemente en un principio empezar con un desinflado parcial del balón de neumotaponamiento para ir aumentándolo de manera progresiva, logre una mejor tolerancia en los pacientes. Una vez que hacemos esto, escuchemos. Hasta acá no modificamos nada del setting del ventilador. Escuchemos. Hay pacientes que no requieren modificaciones de su setting habitual. ¿Está bien? Hay que escuchar cómo habla el paciente durante la inspiración y durante la expiración. Si puede mantener frases prolongadas, si se le entrecorta la voz. En el caso de que veamos que se entrecorta la voz, que tiene una voz que va y viene, lo primero que podríamos hacer es prolongar ese tiempo inspiratorio entre un 20 y un 50%, y también podríamos aumentar la PIP. Los valores, uno puede dar muchas recetas, pero generalmente lo importante es ir escuchando y escuchar al paciente cómo habla, e ir modificando en base a eso. Por último, si vemos que los pacientes que empiezan a tener desaturación que no tenían previamente, tenemos que pensar que es por hipoventilación alveolar y probablemente se favorezcan con el aumento del volumen tidal. Por último, vamos a pasar al tercer método que les nombraba. Lo que es la fonación con insuflación de aire por el catéter subglótico, o como hoy en día se describe en la literatura, above cuff vocalization o ACV, que no tiene nada que ver con el ACV, obviamente, de accidente cerebrovascular. Bueno, este método calculo que muchos lo habrán hablado, lo habrán escuchado, y es un método que recuerdo que durante muchísimo tiempo no tuvo mucha bibliografía que lo soporte. Solamente existían artículos de la década del 70, muy escasos, de muy bajo poder metodológico, algunos de la década del 80, y después es como que desapareció el tema de la mesa. Por lo menos durante lo que fue mi residencia y lo que ha sido mi desarrollo en esta profesión, generalmente no ha habido literatura. Y en los últimos años volvió en Inglaterra a tener un impulso en el cual se está empezando a estudiar más. Y a partir de hace 3, 4 años empezaron a aparecer de vuelta artículos. Así que vamos a hablar un poquito de este tema. Es algo que creo que, por lo menos a mí me lo enseñaron siempre mis formadores, tanto en la residencia como en diferentes rotaciones que he tenido, y lo hemos probado muchas veces. El tema es que siempre fue algo que hicimos de una manera muy artesanal y con resultados muy variables. Sabíamos que servía, que podía ser un potencial, pero nunca lo pudimos estandarizar. Bueno, vamos a ver si podemos dar un poquito más de estandarización a esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando insuflamos aire por ese catéter subglótico? Básicamente lo que buscamos es dar un flujo, pero también especialmente aumentar la presión que generamos en la subglotis, bien, en la laringe. ¿Para qué? Para que el paciente pueda fonar.
Ese es uno de los objetivos importantes. ¿Quiénes van a ser los candidatos a utilizar este método? Como siempre decimos, el que pueda hablar. Primero, para utilizarlo o para fonar, lo cual no quiere decir que también lo podemos utilizar con otros objetivos que algo vamos a decir muy escuetamente en las próximas diapositivas. El paciente tiene un aceptable manejo de secreciones orofaringias, relativo. Vamos a tener que ver el paciente. Por ahí no tiene un gran manejo de secreciones orofaringias, pero tolera. ¿Por qué? Pues es un paciente que no vamos a tener que estar desinflando el balón de neumotaponamiento. Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo la protección basal que tenemos siempre con los pacientes traqueostomizados en cuanto a la aspiración de contenido orofaringio. Este es uno de los pocos estudios muy interesantes que salió en el año 2019, de estos británicos que les comentaba previamente, de McGrath, en el cual evaluó la utilización de esto en pacientes traqueostomizados con ventilación mecánica, en los cuales mantenían su balón de neumotaponamiento inflado y él les colocaba aire de entre 1 y 5 litros por minuto a través del catéter subglótico. ¿Qué fue lo que vio? En prácticamente más del 70% de los pacientes lograban algún tipo de vocalización, ya sea una voz audible o un susurro, pero lograban algún tipo de fonación, lo cual era como el principal resultado que buscaban encontrar. Y en cuanto al lado contrario, el efecto adverso, veían que los efectos adversos de esta técnica eran prácticamente nulos y se ceñían a disconfort, a que el paciente se sienta molesto por ese baboseo, por la cianorrea que pueda tener, por sentir esa voz húmeda o por un poco de irritación por el aire. Pero fuera de esos parámetros subjetivos, no encontraron contraindicaciones que generen afecciones grandes. Vale rescatar que en este trabajo no utilizaban por más de 15 minutos continua la insuflación de gas por el catéter subglótico. Habrá que ver qué pasa cuando uno lo utiliza durante más tiempo. Y lo que vieron también, tomaron un montón de escalas para valorar, pero en escalas que evaluaban la fonación, veían cómo el paciente mejoraba mucho esos valores y cómo eso también le mejoraba su calidad de vida y su estadía en la en la unidad de terapia intensiva. Entonces, ¿qué beneficio podemos decir que encontraron ellos? No solamente que el paciente logró fonar en 3 de cada 4 veces que lo probaron, sino que mejoraba también, observaron que había una mejoría de la sensibilidad laringia y que es lógica. La laringe es un órgano que está preparado para que pase aire. Y cuando ponemos un balón de taponamiento por un tubo orotraqueal o por una traqueotomía, estamos impidiéndole su función normal. Por lo tanto, al lograr que pase, aunque sea de una manera no normal, el aire por ella, estamos empezando a trabajarla y a trabajar su sensibilidad, y su sensibilidad, recordemos siempre que está muy relacionada con sus reflejos. Esto que decía, utilizando flujo de unos 5 litros durante 15 minutos se logra una voz audible en 3 de cada 4 intentos, lo cual es un muy buen resultado. Y también vieron que al colocar el aire, ellos hacían una FES en estos pacientes después de colocar el aire, sin el aire y con el aire. Ellos vieron también que al colocar el aire aumentaba la cantidad de disparos de glutorios que hacía el paciente. Y junto con el aumento de la presión subglótica, se generaba un mejor manejo del lago orofaringio. Por lo tanto, tenía un beneficio probable dentro de su rehabilitación de la deglución. Probable. No fue el objetivo del estudio evaluarlo, no se lo hizo para tal fines. Después, hace poco salió también en el 2021 una revisión en la cual agarró esos estudios viejos que le comentaba y algunos estudios nuevos con muy baja evidencia metodológica y trató de sacar algunas conclusiones. Hizo una revisión sistemática con un mini metaanálisis, pero más que nada buscó juntar eso. Todas las cosas que encontró fueron de baja calidad metodológica, por lo tanto sus conclusiones hay que tomarlas con cierta relatividad. Pero podríamos decir que a partir de esta revisión vieron que el 88% de los pacientes en esos 14 estudios que evaluaron esto lograron una voz audible. Que el gas que se utiliza fue tanto oxígeno como aire comprimido de manera indistinta. Que los flujos no fueron solamente entre 1 y 5. Hay gente que aplica flujos de hasta 15 litros por minuto y hay trabajos que aplican flujos de hasta 15 litros por minuto, que pareciese ser un valor excesivo, pero bueno, los existen. En 3 estudios que evaluaron la calidad de vida, cuantificaron que la calidad de vida mejoraba ya que el paciente lograba hablar, lograba comunicarse y lograba transmitir lo que le pasaba. Y hasta en algunos casos le
facilitaba tener sesiones de psicoterapia y valoraron con escalas esta mejoría. Por lo tanto, esta calidad de vida ya no fue subjetiva, sino que fue cuantificable. Solo vieron 2 complicaciones mayores que no vienen al caso, pero que estuvieron relacionadas con una mala colocación. O sea, con problemas relacionados al recurso humano que aplicó mal el método y no con el método en sí. Y en la mayoría de los casos, las complicaciones fueron menores y generalmente relacionadas a esto, este disconfort por irritación y porque sentían mucha salivación y muchas secreciones orales. Todas cosas que probablemente con la repetición y con el trabajo se logran mejorar y eso es lo que nosotros vemos en nuestro día a día. Por último, les presento este año, hace muy pocos meses, salió publicada esta encuesta. Realizaron, a partir de todo esto que fueron viendo, realizaron una encuesta internacional, aunque 50% de los encuestados eran de Gran Bretaña, que es donde está este auge de este uso. Argentina no estaba incluido. Creo que acá encontraría mucha gente que también tiene experiencia en su uso. Y vieron para buscar ver cómo se utiliza. Esta pregunta que hacemos siempre. Bueno, veamos cómo lo utiliza la gente. ¿Qué vieron? Primero que el paciente indicado es un paciente, la mayoría de la gente no lo utiliza y no hay una recomendación formal, pero no debería usarse en las etapas tempranas de una traqueostomía, dígase las primeras 72 horas. Segundo, y esto es muy interesante, ¿cuánto tiempo se usa? Pues siempre es una duda que nos queda. ¿Cuánto lo ponemos? ¿10, 15, 20 minutos, todo el día, lo que banque el paciente, hasta que se conecte la manguera sola? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Bueno, siguiendo la línea de estos trabajos, ellos valoraron que la gran mayoría, casi el 50% de las personas, lo colocaba menos de 15 minutos o menos de 30 minutos. ¿Bien? Tiempos cortos. Y muchas veces al día, especialmente. Y especialmente cuando nosotros, el personal de salud, necesitaba comunicarse con el paciente para explicarle algún tipo de terapéutica o para poder que el paciente nos transmita a nosotros qué es lo que le pasa y nosotros poder asistirlo de una manera correcta, o cuando el paciente tenía visitas o cuando el paciente necesitaba hablar. Entonces, probablemente lo que se ve y que va en línea con estos trabajos es usar cortos periodos, muchas veces al día, será la mejor posibilidad para evitar que esta irritación pueda generar lesiones, que ese sería el potencial negativo de esto. En cuanto a qué tipo de flujo utilizaban, vieron que la mayoría de los pacientes, la mayoría de la gente, casi el 70, casi el 80%, utilizaba aire sin ningún tipo de humidificación, como solemos hacer nosotros, que es aire comprimido u oxígeno. Por lo tanto, obviamente esto puede generar algunas alteraciones a nivel de la mucosa laringea, ya que vamos a estar secándola probablemente. Y en cuanto a los flujos, que siempre lo preguntamos, ¿qué flujos utilizamos? Bueno, ya vimos lo que nos recomendaba el trabajo anterior, ahora vemos qué utiliza la gente normalmente. Esperablemente, si estamos buscando que el paciente fone, generalmente con 1 o 2 litros va a ser muy difícil que el fone el paciente. Vamos a sentir mayores flujos. Y lo que vimos es que la mayoría de la gente utiliza entre 5 y 8 litros por minuto para conseguir una voz adecuada. Durante 15 minutos y con escasas complicaciones. Pero a mí por lo menos lo que me llamó mucha atención es la cantidad de porcentaje que tengo acá, casi un 20% de gente que utiliza flujos arriba de 10, 15 litros por minuto. Y si alguno tiene experiencia con este método, es complicado usar esos flujos, por más que uno pensase que le fuese a dar una mejor voz al paciente. Primero, porque generalmente las cánulas con catéteres subglóticos, el aire sale por un orificio, ese orificio está apuntando hacia algún lugar de la mucosa, y si entregamos mucho flujo directo hacia un punto específico de la mucosa, seguramente vamos a irritar. Entonces, generalmente no toleran esos flujos por este fenómeno. Y por otro lado, es tanta la presión que aumenta por esta cantidad de flujo que generalmente lo que terminamos generando es que haya muchas fugas periostoma. ¿Está bien? Y eso genera también molestias y además hace que no sea efectivo ese aumento de flujo. Por lo tanto, a mí por lo menos con la experiencia que tengo me llamó la atención casi un 20% utilice flujos tan elevados. ¿Cuáles fueron las beneficios? ¿Y qué es lo que pudimos ver a partir de esta encuesta también? Pudimos ver que los principales beneficios se encuentran relacionados con darle una mejor calidad de vida al paciente, ya que la mayoría de los profesionales que utilizaban este método referían que lo que más generaban los pacientes es una mejoría en su humor y una mejoría de la comunicación, que seguramente se traduce en poder atender al paciente de una mejor manera.
¿Y cuáles eran las complicaciones? Las complicaciones no estuvieron tanto relacionadas a problemas puntuales con los pacientes, sino que encontraron que lo que tenían es unas grandes barreras en cuanto a cómo utilizar la herramienta, en cuanto al entrenamiento. Hay pocos profesionales que los entrenaba y poca gente que tenga conocimiento sobre el tema como para poder generar ese contagio y esa enseñanza a otros profesionales. Y también, obviamente, tuvimos un impedimento a partir de que en varios centros no utilizan cánulas de traqueostomía con catéter subglótico, por lo tanto no tienen a través de dónde aplicar el método. Entonces, como contraindicaciones, como estuvimos viendo, no hay grandes contraindicaciones. Este método tiene menos contraindicaciones que otros métodos. Podríamos decir que los pacientes con alteración crónica de la conciencia no se van a beneficiar, ya que estamos con un método, como venimos hablando, que buscamos que el paciente pueda hablar, y si el paciente no va a poder hablar por su estado de conciencia, no va a tener grandes sentidos. Y otro paciente sería que el paciente tiene una lesión obstructiva de la vía aérea superior importante, que le genera un gran aumento de impedancia, por lo tanto el aire que nosotros vayamos a insuflar probablemente va a fugar periostoma y no va a estar logrando ir hacia su vía aérea superior para que el paciente pueda formar. ¿Cuáles son las complicaciones? Como vinimos diciendo, son pocas y están más relacionadas al confort del paciente. La principal sería una irritación laringia por la falta de humidificación. Como vimos, el aire que generalmente aplicamos es un aire que está seco. Por lo tanto, cuando uno lo aplica en grandes cantidades o durante largos periodos, probablemente va a generar algún tipo de irritación en primer momento, pudiendo llegar a lesiones con mayores tiempos. Por otro lado, este aumento de presión subglótica que vamos a tener y de mayor flujo que va a salir hacia la vía aérea superior, hacia boca, puede generar un mal manejo de las secreciones orales que sea muy desconfortante para el paciente. También que este aumento, si no logra ir bien hacia lo que es la vía aérea superior, genere fugas periostoma, ¿no? A través del estoma traqueocutáneo, los cuales también van a generar molestias y pueden generar irritación y episodios de tos repetida. Si utilizamos el método por mucho tiempo, vemos que en algún momento puede ocurrir una pérdida de voz, ya sea por aumento de las fugas periostoma o por algún fenómeno en el cual no queda claro, pero el paciente empieza a perder esa capacidad de vocalizar. Por último, la lesión de la mucosa laringea es poco frecuente, pero podría ocurrir ante el uso de altos flujos y durante largos periodos. Entonces, como receta de cocina para terminar, recordemos, si vamos a utilizar este método para fonación, primero debemos aspirar las secreciones bronquiales y subglóticas que tenga el paciente. En segundo lugar, conectaremos la manguera al catéter subglótico y a la fuente de gas que utilicemos, ya sea oxígeno o aire comprimido, e iremos aumentando progresivamente el aire de 1 hacia los 5 litros por minuto, buscando escuchar y ver en qué momento el paciente logra empezar a decir palabras y emitir sonidos. Una vez que encontramos este punto, tendremos que valorar el costo-beneficio de estar usando flujos mayores, entre que le dé realmente una mayor voz al paciente y no genere mayores pérdidas por periostoma a través del estoma traqueocutáneo y a su vez que no le vaya a generar mucha irritación. Inicialmente recomendamos que su uso se limite a unos 15-30 minutos, aunque en algunas ocasiones logramos que el paciente lo use durante más largos periodos con muy buena tolerancia. Como conclusiones, todo paciente tiene un método de fonación posible, o prácticamente todo paciente. Entonces, siempre es algo muy importante que debemos buscar. La mejoría de la comunicación, preferentemente mediante la vocalización, tiene que ser un objetivo importante dentro de nuestro manejo del paciente traqueotomizado. Y claramente para lograr esto y de la mejor manera posible, el trabajo interdisciplinario es fundamental, especialmente junto al equipo de fonoaudiología, que una vez que nosotros podamos configurar al paciente para que tenga esa posibilidad de vocalizar, son las que van a realizar el principal trabajo para que el paciente pueda hacerla de la mejor manera y rehabilitar toda esa función. Esto va a mejorar la calidad de vida del paciente, independientemente de que nosotros después podamos o no lograr la decanulación. Pero bueno, yo puedo decir un montón de cuestiones, de palabras y de lo importante que es hablar para una persona, especialmente cuando está impedida de ello por una presencia bacana de traqueostomía, pero creo que es mejor escucharlo en primera persona de un paciente que se brindó y que quiso dejarles unas palabras a ustedes para que sepan lo importante que es para él.
El hecho de poder fonar me permite, por un lado me hace bien, es lindo escucharme, paso gran parte del día sin voz por la tráqueo, pero a la vez también me sirve para participar en las reuniones, en el trabajo, por lo cual estoy activo y me permite hablar con las visitas, o sea que no todos me leen los labios, ya mis hijas me leen los labios, pero mi papá, por ejemplo, o con sus amigos, puedo interactuar con ellos hablando sin problema. Cuesta, es un proceso que hay que prepararlo, pero terminado el retorno bien. Así que ojalá que todos puedan. Muchas gracias. Cualquier cosa, está mi mail. Ahí pueden contactarse conmigo para cualquier duda que tengan. Les mando a todos un saludo y que tengan un muy buen día. Gracias, Pablo. Tuvimos un problemita con la transmisión de YouTube, así que no sé en qué momento dejamos de estar al aire. Lo que te estaba por hacer, no sé si salió, pero era la pregunta que tenía que ver con el tiempo, con si hay algún límite de tiempo para el uso de la ventilación, de la fonación con ventilación a fuga. Con respecto a la posibilidad de generar lesiones, sobre todo, era una pregunta que estaba en el chat a cargo del doctor Quiero, y a mí también se me había ocurrido algo parecido también. ¿Qué limitación hay en el tiempo para usar con estos pacientes? Perfecto. Mira, la verdad es que tanto la bibliografía como nuestra experiencia nos dice que los pacientes, desde el punto de vista de la tolerancia y de las lesiones de la mucosa laringia, que creo que para ahí donde va tu pregunta, no hemos visto que haya una mayor prevalencia de lesiones en estos pacientes, y tanto la bibliografía en numerosos reportes refiere pacientes que se encuentran con ventilación en su domicilio, con cánulas sin balón, con ventilación mecánica, y que ellos tienen preseteados 2 settings ventilatorios que los cambian a su criterio cuando quieren hablar, y logran estar un montón de horas con ventilación mecánica fonando por ventilación a fuga. En nuestra experiencia, además, en pacientes neuromusculares, especialmente en aquellos pacientes que no tienen una patología neuromuscular, sin afección de sus pares craneales, sin trastornos desglutorios, hemos tenido varios pacientes en los cuales nosotros los configurábamos a primera hora del día para realizar ventilación a fuga. El paciente estaba todo el día hablando con ventilación a fuga, iba a todas sus terapias, hacía un trabajo totalmente normal, llevando a su respirador en su mochila con su silla de ruedas, y cuando llegaba la noche, por una cuestión de que no había beneficio de que esté con el balón desinflado y fonando a fuga, le inflábamos el balón y ventilaba de manera invasiva con balón inflado. Y en esos pacientes en ningún momento hemos visto ningún tipo de aumento de prevalencia de lesiones traqueales ni de complicaciones mayores. La verdad, los pacientes que suelen tolerar eso lo suelen tolerar muy bien. Tampoco otro fenómeno que podría ocurrir es el de aerofagia con distensión abdominal, y tampoco lo hemos visto en estos pacientes que usan tanto tiempo. La verdad que los pacientes que por algún motivo podrían llegar a ser los que provoquen lesiones y que no lo logramos ver, pienso yo que son aquellos que no logran tolerar tanto tiempo. Entonces ya mismo el paciente, porque lo siente molesto o porque no ve el beneficio, te pide, lo utiliza 1 o 2 horas y te pide que le inspires el balón y le cambie la modalidad porque está cansado, porque ya le molesta. Y como digo, esto es un mecanismo de confort y de calidad de vida. Por lo tanto, si el paciente no lo quiere utilizar, no vamos a estar obligándolo. Entonces creo que por ahí esos pacientes serían por ahí los potenciales que podrían generar más lesiones, y por eso no las vemos. Esa es una teoría propia. Perfecto. Creo que es la última pregunta. Vos dijiste un poco al pasar el tema de que habitualmente en la terapia intensiva, y te incluyo, Mauro, también por tu experiencia en terapia, no se usan cánulas con puerto subglótico, con aspiración subglótica, habitualmente, por lo menos no es la primera opción en los pacientes. Sería un tema a revisar si es que el tema costos no fuera una ecuación, una variable, digamos, que uno tuviera que tener muy en cuenta, pero
sería un tema a repensar en algunos pacientes, poner directamente en la terapia una cánula con puerto subglótico ya desde el inicio, como para mejorar la calidad de vida. Sí, a ver, en ese sentido hay que tener en cuenta un factor que generalmente muchas de las traqueotomías que se realizan en terapia intensiva son percutáneas, en la cual la cánula viene dentro de un set. Y en ese set que viene para realizar la traqueotomía percutánea, la cánula que viene es una cánula que no tiene catéter subglótico. Por lo tanto, esa primer cánula de traqueotomía que se le coloca al paciente suele ser sin balón. Y generalmente el primer cambio de traqueostomía aguardamos que pase un tiempo para tratar de que sea después de que se provoca todo ese fenómeno de tunelización del ostoma traqueocutáneo. Entonces eso lleva a que por ahí, cuando el paciente estamos en condiciones de cambiarle una cánula de traqueostomía y ponerla con catéter subglótico, si tiene la suerte de estar en el subsector de salud privado y tiene la suerte de poder ser derivado, según donde esté geográficamente, a un centro como el nuestro, probablemente ese paciente ya no mandaron para que esté con nosotros. Entonces no tiene esa posibilidad de realizar una terapia intensiva. Pero bueno, sí es importante aclararlo porque esa posibilidad no la tienen todos. En el subsistema de salud pública esa posibilidad es muy escueta, los pacientes traqueotomizados suelen estar mucho tiempo y en otras zonas geográficas del país, por más que sean del subsistema privado de salud, probablemente les pase lo mismo. Por lo tanto, son cuestiones que se empiezan a trabajar en la terapia intensiva. Dicho esto, en la bibliografía, bueno, nombran el cambio de traqueostomía a partir de las 72 horas para colocar una con catéter subglótico y poder empezar a hacer la modalidad. Por ejemplo, en el trabajo que nombré, como mostré recién, el trabajo de Prigent, lo hacían esa modalidad. Pero no es una práctica habitual. No sé si Mauro tienes algo para agregar en esto. Sí, se escucha, ¿no? Pues, Sí, sí. Bien, gracias. Cada vez se ve menos que las terapias no utilicen cánulas con aplicación subglótica. Siempre dentro del ámbito privado, hablando en el público como muy complejo, porque no existe el punto de compra. En la municipalidad vos tenés un punto de compra para todo producto que ingresa y las cánulas con subglótica no están, o por lo pronto lo desconocemos en el hospital. En el privado muchas veces vos seleccionás la cánula que es precisa, la selección de la cánula es precisa en base al biotipo, la patología, cuánto tiempo la va a usar, etcétera, etcétera, etcétera. Se la lleva el cirujano si es en quirófano y muchas veces viene con cualquiera y a veces viene con esa que seleccionó. Y también depende, como bien dijiste vos, Hernán, qué es el insumo que compra el sanatorio, cuál es. Muchas veces es una cánula regulable, sin subglótica, y bueno, entonces vienen por eso. Pero no notamos que no tengamos muchos ingresos con cánulas sin subglótica últimamente. Perfecto. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí. Te saco un poquito, Pablo, de cómo es esta movida de fonar. Yo creo que y vos creo obviamente vas a coincidir, tiene un plus la fonación del paciente POC, que nos permite avanzar más rápido, ¿no? Creo que eso lo vemos todos. No sé si la idea es calmar la ansiedad o no, pero creo que la fonación en ese subgrupo de pacientes permite no solamente, digamos, acelerar los procesos y disminuir los tiempos de internación. No sé vos cómo lo ves. Y yo lo veo que generalmente el paciente POC suele tener una característica que suele ser ansioso. Probablemente, y hablo ya totalmente como bien personal, eso lo ha llevado por ahí a, si el POC está dado por su tabaquismo, esa ansiedad probablemente lo ha llevado a eso. Entonces, muchos pacientes POC que no llegan, la discontinuación del tabaco la realizaron a partir de la patología aguda que les pasó, que los llevó a la ventilación mecánica y a una traqueostomía y a un centro de salud donde claramente no pueden fumar. No siempre vienen con tratamiento de parche de nicotina o de algún tipo de terapia para manejar esto, y obviamente son pacientes que tienen grandes ansiedades. Y esa ansiedad lleva muchas veces a una falla ventilatoria, ya que acorta mucho los tiempos. El paciente hiperventila, aumenta su frecuencia respiratoria, lo lleva a disminuir sus tiempos expiratorios y lo lleva a realizar atrapamiento aéreo y autopip, como mecanismo de falla de su winning de ventilación mecánica. Entonces, en estos pacientes vemos muchas veces que el hecho de fonar les baja mucho esa ansiedad, el paciente puede comunicarse, puede mantener una conversación, puede decir lo que le pasa,
y nos genera a veces que pacientes que no podemos desvincular de la ventilación mecánica fácilmente, de repente los desvinculamos, le ponemos una válvula fonatoria y vemos como hay un gran cambio. Y dentro de la teoría y lo que sabemos, en teoría estamos dando un mayor trabajo ventilatorio al paciente en esa situación que si simplemente está desconectado el ventilador con su balón de neumotaponamiento inflado. Pero bueno, vemos ese gran beneficio. Por lo tanto, es una población muy importante que se favorece mucho esto de hablar. Yo creo que no es la única, seguramente haya muchos más pacientes que se favorezcan y por eso creo que empezar a utilizar más y estandarizar más la posibilidad de que el paciente fone con insuflación de aire por su catéter subglótico nos va a permitir mejorar mucho estos resultados. Probablemente el paciente, si puede comunicarse, logre esté más tranquilo y logre desvincularse antes, no lo sé, pero creo que es un área donde tenemos mucho para avanzar y mucho para trabajar y mucho para investigar y muy interesante. Sí, es un lindo... Tendríamos, perdona, Bernardo, tendríamos No, decía que es un lindo tema para investigar si hay una mejoría en los tiempos de desvinculación a partir de esto. Es complicado, pero sí se puede, habría que ver cómo llevar a esto. Hoy sabemos que el gold standard es tener a los pacientes sedados el menor tiempo posible, tenerlos bien con una buena analgesia, haciendo a todas las medidas, a todo el bundle para no generar lesiones y todo lo que movilización precoz, cuidado de posiciones, todo lo que se confort del paciente. Parte de eso, perfectamente puede ser que el paciente hable. Y eso nos va a mejorar mucho, porque el paciente, claramente, con todo ese bundle, lo tenemos al paciente más despierto. Y que esté más despierto sin poder comunicarse es un factor de ansiedad en el paciente. Hay un trabajo muy interesante, entre todo cuando iba leyendo, que bueno, no tuve ganas de tiempo de ponerlo, que realizaba un grupo de psicólogos en Estados Unidos, y en el cual entrevistaban a los pacientes luego de desvincularlos. Y les preguntaban qué se acordaban de ese momento. Y muchos decían la desesperación de no poder hablar con mi familiar cuando venía, cuando estaba, de querer decirle a mi hija que no me extrañe si me moría, de cómo manejar ese miedo a la muerte que tenían muchos pacientes ahí. Pero generalmente todo iba alrededor de la imposibilidad de comunicarse con sus seres queridos, de esa imposibilidad. Por eso creo que dentro de toda esta humanización que estamos teniendo muy fuerte en la terapia intensiva, es una herramienta más que podemos sumar para estos pacientes que terminan traqueotomizados. No es una posibilidad con pacientes que están con tubo orotraqueal, pero sí los pacientes que están traqueotomizados. Y probablemente puede o no hallarse un beneficio extra. Seguro. Habría que ver, digo, en la terapia intensiva es imposible, pero en los centros de Winning seguramente tengamos que adelantar los tiempos, ver la forma de confeccionar nuevos protocolos que tengan esta prioridad. Sí, tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Tal vez ponerlo dentro de las prioridades al mismo nivel que la decanulación, que esa la tenemos clara que tiene que ser lo antes posible. Bueno, tal vez la fonación haya que ponerla en la cabeza de todos los profesionales, ¿no? Volvemos a la interdisciplina y en esto todos los que atendemos a los pacientes tenemos que tenerlo como objetivo, tal vez. Porque evidentemente es algo que impacta directamente en la calidad de vida, que en el fondo es el objetivo. Así que Totalmente. Es un tema. Bueno, yo les agradezco, especialmente a vos, Pablo, realmente muy bueno, la verdad que me gustó mucho la presentación. Esto va a estar grabado, va a estar disponible, así que para los que se hayan perdido alguna parte por el corte, espero que lo puedan retomar. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar seguramente en el mes que viene o el otro, en alguna de nuestras jornadas de actualización. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches.